cambio climático y su influencia en la circulación termolina. El cambio climático y su influencia en la circulación termolina, el cual también es conocida como corriente oceánica o banda transportadora. Podemos observar que los océanos se componen principalmente de agua salada y caliente cerca de la superficie, el cual es agua fría. En ciertas áreas cercanas a la superficie de los océanos, el agua superficial fría se vuelve más salada debido a la evaporación marina. El agua superficial se vuelve lo suficientemente densa como para hundirse en las profundidades del océano. Este bombeo de agua superficial hacia las profundidades del océano obliga a las aguas profundas a moverse horizontalmente hasta que pueda encontrar un área en el mundo donde pueda hundirse de nuevo a la superficie y cerrar el circuito. Esto ocurre generalmente en el océano ecuatorial, principalmente en los océanos Pacífico y en el océano Índico. Esta corriente muy grande y lenta se llama circulación termolina porque es causada por variaciones de temperatura y salinidad. Corrientes oceánicas. Estos son algunos de los ciclos más poderosos y más importantes del planeta. Ellos llevan grandes cantidades de calor y agua a varios lugares de la Tierra, proporcionando los cambios continuos que permiten a la mayoría de los animales y planetas sobrevivir. El desplazamiento de estas corrientes se deben a el movimiento de rotación de la Tierra o el efecto Coriolis, el cual es una consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra que afecta a todos los cuerpos en movimiento sobre la superficie terrestre, en este caso las aguas marinas, las cuales reaccionan inercialmente a dicho movimiento, tal como sucede en los vientos planetarios que también se deben a la inercia del movimiento de rotación terrestre. Esto significa que el efecto Coriolis no es una verdadera fuerza, sino una consecuencia de la rotación terrestre. Es decir, no se trata de que el agua de los mares y océanos se mueva por sí misma, sino que es la litosfera la que gira alrededor del eje terrestre, y ello origina las corrientes marinas, que como hemos dicho, constituyen uno de los efectos más importantes de dicha rotación. Los vientos. Cuando el viento sopla sobre la superficie del mar, evapora agua, y este es lo suficientemente frío, cambia el estado del agua de líquido a sólido, aumentando la salinidad de la masa de agua de la capa de superficie. La diferencia de densidad provocada por las distintas temperaturas y salinidad del agua. Las corrientes oceánicas pueden alterar significativamente las temperaturas medias de un área. Tipos de corrientes oceánicas. Podemos observar que existen corrientes superficiales y corrientes profundas. Las corrientes superficiales, como ya conocemos, es dado por el forzamiento directo del viento sobre la superficie en la capa de los océanos. Está restringido en los primeros 100 a 500 metros de la columna de agua desde la superficie. Por debajo de esta capa de superficie, también conocida como capa de mezcla, está una capa con un fuerte gradiente vertical conocido como clina. Puede ser termoclina, haloclina o picnoclina, que separa la capa de superficie de la capa de fondo. Las aguas de corrientes profundas están dadas por las extensiones de agua fría y caliente para regular los climas de todo el mundo. El agua fría con un mayor contenido en sal tiene más densidad que el agua más caliente. Agua con más densidad se hunden por debajo de las de menor densidad, sino que también se mueven a las zonas de menor densidad. Esto se traduce en agua caliente del océano, moviéndose hacia las zonas más frías. Y cuando se mueve, algo de su calor se disipa a la atmósfera.
Esto ayuda en la creación de climas en las regiones costeras. El agua más fría se hunde hasta el fondo del mar, donde continúa la vuelta, es decir, terminando su ciclo. Como la formación de masas de agua de la capa de fondo ocurre en latitudes altas, es más determinante la salinidad que la temperatura. La temperatura de las masas de agua de la capa de superficie en latitudes altas alcanza valores de menos 2 grados centígrados, pero solo las masas de agua más saladas son las que se hunden, lo cual ocurre en la plataforma continental de la Antártida. También se extiende un promedio en los últimos 3 a 5 kilómetros de la columna de agua hasta el fondo. El enorme volumen de agua contenido en la capa de fondo es frío, con una temperatura menor a 4 grados centígrados. ¿Cómo se producen las corrientes oceánicas? Hay diversos factores que afectan a la formación de las corrientes oceánicas, entre las cuales podemos mencionar el sol, absorción y liberación de energía. La radiación solar genera una ligera disminución de la densidad del agua, creando una especie de círculo vicioso. Como el agua caliente es menos densa que el agua fría, se dispone en la superficie de los lagos, mares y océanos. Pero recordemos que el aumento de la evaporación da origen al enfriamiento consiguiente de las aguas que no se han evaporado, ya que el calor involucrado en la evaporación procede de dichas aguas. El resultado es que las aguas superficiales se calientan más durante el día y se enfrían también más durante la noche, lo cual da origen a que las aguas profundas tengan una temperatura estable tanto de día como de noche, mientras que las aguas superficiales tienen una temperatura muy variable, siendo mayor al final de la tarde y menor a mediados de la mañana. El problema descrito se complica cuando tenemos en cuenta las características físicas del agua. El agua no alcanza su máxima densidad a los 0 grados Celsius, sino a los 4 grados Celsius. Ello tiene unas consecuencias muy importantes sobre las corrientes marinas y sobre la surgencia de aguas frías en las costas occidentales de los continentes en la zona intertropical y en las subtropicales. Esta idea, que viene constituyendo unos procesos que no suelen ser tomados en cuenta en algunas obras de oceanografía, como el agua del mar alcanza su mayor densidad a los 4 grados Celsius, toda el agua oceánica tendrá esa misma temperatura después de cierta profundidad, no solo a donde ya no llegan los rayos solares, sino más abajo, donde la presión de la propia columna de agua obliga a alcanzar esa temperatura. Dicho en otras palabras, el agua de la superficie oceánica puede tener una temperatura superior a 0 grados Celsius, pero a cierta profundidad solo puede tener 4 grados. Si el agua superficial alcanza menos de 4 grados, flotará. El caso extremo es la temperatura de 0 grados, en la que no solo se encontrará en la superficie, sino que se convierte en hielo, cuya densidad es bastante menor que la del agua líquida. Hay que aclarar que en condiciones normales el agua superficial no se congela exactamente a 0 grados, sino unos 2 grados por debajo del punto de congelación, debido a los minerales disueltos que contiene. El análisis del balance térmico en la superficie oceánica muestra que la mayor parte del calor liberado por el océano en la atmósfera procede del calor previamente absorbido y no por la convergencia del flujo de calor oceánico. Esto señala que las aguas oceánicas, debido a su mayor calor específico, aunque tardan mucho más tiempo en absorber el calor procedente de la radiación solar, también tardan más tiempo en liberarlo, regulando la temperatura a lo largo del año y de las distintas estaciones. Y esta regulación de la temperatura es la característica fundamental de los climas marítimos típicos de la Europa noroccidental.
Los efectos de las corrientes oceánicas en el clima. Desde la década de los 60, nuestro conocimiento de los océanos del mundo y sus corrientes ha aumentado considerablemente. Ahora sabemos que la circulación y otros movimientos del agua del océano tienen grandes repercusiones sobre los cambios climáticos globales y locales, tanto a corto como a largo plazo. Pudiéramos mencionar el ejemplo de la absorción de CO2 que tienen los océanos sobre la atmósfera, en el cual la circulación en la capa de fondo de los océanos lo transporta de la capa de superficie hacia el interior de los océanos por medio del hundimiento de masas de agua densa. Luego de una prolongada residencia en la capa de fondo, es transportado hacia la atmósfera por medio de la mezcla vertical. En su residencia en la capa de superficie de los océanos, el fitoplancton transforma CO2 en carbón orgánico, el cual es aprovechado por los organismos marinos para la formación de endoesqueletos y exoesqueletos, que cuando estos mueren, se precipitan hacia el fondo del mar incorporándose a los sedimentos. Los efectos de la variación del clima en las corrientes oceánicas parece vinculada a las fluctuaciones en la temperatura del aire del hemisferio norte durante las últimas eras de hielo. A pesar de que existen varios vacíos en el conocimiento de las relaciones entre variaciones de salinidad, temperatura del agua, temperatura del aire, formación de masas de agua de la capa de fondo y circulación atmosférica. Se sabe, sin embargo, que el clima puede cambiar abruptamente y que la circulación en el hemisferio norte tiene un umbral que cuando es superado cambia drásticamente. En la gráfica que observamos, vemos las anomalías comparadas en los años 97-98 con los años 16 y 17. La línea roja nos representa los cambios de temperatura que se observaron en ese entonces. Observamos un aumento de temperatura arriba de los 4 grados, que con el tiempo iba disminuyendo, llegando hasta 0 grados centígrados. En la línea verde observamos que la temperatura parte de los 2 grados centígrados, llegando a sus límites, a sus 0 grados, y luego va aumentando considerablemente. Pareciera que las temperaturas del mar continuarán elevándose en el futuro. Otro parámetro que se ve afectado por la variabilidad climática es el de la precipitación, ya que las corrientes oceánicas también afectan a las tasas de precipitación de las zonas costeras. Las corrientes oceánicas frías impiden la formación de nubes y en disminución general de las tasas medias de precipitación de las zonas a las que afectan. Por el contrario, las masas de aire asociadas con las corrientes oceánicas cálidas crean nubes y aumentan la cantidad media de precipitación en un área. A lo cual también hay que agregarle los efectos que tienen sobre el enos o el niño y la niña, los cuales son periodos cíclicos de enfriamiento y calentamiento que se producen en el Océano Pacífico. Durante un evento del Niño, la corriente superficial fría que normalmente fluye hacia arriba a lo largo de la costa chilena se desplaza hacia el oeste, provocando fuertes lluvias a lo largo de las costas americanas y las sequías a lo largo de la costa australiana. Durante un evento de la Niña, estos mismos cambios actuales hacia el este, que se mueven más cerca de la costa de Chile, y tienen un efecto exactamente opuesto culminante: sequías en el Pacífico oriental y fuertes lluvias en el oeste. Los eventos enos también pueden producir una serie de otros efectos, incluyendo cambios en la presión atmosférica, cambios en los patrones del viento, en el sol, en formación de nubes, en la temperatura y en la humedad. Escenarios del cambio climático y su vinculación con la corriente termolina. La evidencia científica es fuerte. Mejores y más observaciones han mejorado las respuestas a los sistemas climáticos, promoviendo el desarrollo de modelos climáticos
y parece que todos apuntan a una misma dirección. Las últimas 3 décadas han sido más cálidas que las precedentes décadas, desde los años 1850, en comparación con la última del siglo XXI. Los gases de efecto invernadero han contribuido al calentamiento global en el pasado y contribuirán en el futuro, y será capaz de demostrar que la concentración de CO2 en la atmósfera está incrementándose al 40%, donde la era preindustrial, como un resultado de las actividades humanas, y que los niveles de CO2 en la atmósfera están altos en comparación con las últimas décadas. Los efectos del calentamiento son evidentes en algunas regiones más frías del planeta. Los hielos y glaciares están perdiendo más permafrost y menos cobertura de hielo en la Antártica está decreciendo. Los signos son visibles. El océano Ártico muestra una tendencia hacia abajo desde la década de los 80, el cual es observado en diferentes imágenes de Groenlandia. Los cambios en la criosfera tienen serias implicaciones con menos nieve y hielo. La energía del Sol es absorbida por el océano y la superficie de la Tierra es uno de los cambios climáticos más poderosos. El tiempo de escala de la circulación oceánica se conecta con la profundidad del océano. Esto es muy largo en este tipo de cientos y miles de años, por lo que actualmente vemos y vivimos muchas amenazas climáticas, de las que hemos descrito, pero que también vendrán otras, muchas más fuertes en este tiempo. Aumento de la temperatura, disminución de la disponibilidad del agua, aumento en la duración de la canícula, lluvias más intensas en periodos cortos, disminución de caudales de los ríos, alteraciones en el ciclo del agua, reducción del agua subterránea, aumento de la evaporación, aumento del nivel del mar. El cambio climático es una realidad y más intenso de lo previsto. Ante las amenazas y efectos del cambio climático, surge la pregunta: ¿por qué debemos cuidarnos? El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una presión adicional para nuestras sociedades y el medio ambiente. Desde pautas meteorológicas cambiantes hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro. El quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, conocido por las iniciales IPCC, proporciona una evaluación exhaustiva del aumento del nivel del mar y sus causas a lo largo de las últimas décadas. Gracias al IPCC, ahora sabemos que la temperatura media mundial aumentó 0.85 grados Celsius. Los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar ha subido. La extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en cada década desde 1970. La intensidad de huracanes será cada vez mayor y su frecuencia será incrementándose considerablemente. Por lo que las investigaciones sugieren la posibilidad de que el calentamiento global podría dar lugar a cambios relativamente bruscos en la circulación termolina de los océanos. En algunas zonas como Europa, si se colapsara la circulación termolina, la corriente del Golfo dejaría de bañar las costas de Europa Occidental. Ello produciría descensos de la temperatura media en tan solo una década. Hasta ahora, los datos indican que las corrientes que transportan el agua cálida hacia el norte y devuelven el agua fría hacia latitudes situadas más al sur se han colapsado en un 30% y que la corriente del Golfo se ha ralentizado.
Esta imagen nos presenta modelos meteorológicos que nos ayudan al monitoreo de los fenómenos naturales. Uno de ellos es representado por la NOAA, que es el gráfico, la imagen en la parte superior, y en la parte inferior tenemos el ERNULS. Ambos modelos meteorológicos permiten a los conocedores monitorear el grosor de la capa de mezcla, anomalías de temperatura, elevación de la superficie del mar, capa de mezcla, la salinidad, corrientes, grosor de hielo, área de cobertura. Pero para profundizar un poco más sobre este tema también escucharemos la voz de otros expertos que nos ayudará a entender un poco más el tema de la termolina. La circulación termolina es una banda transportadora de calor en las aguas de los océanos que transportan energía desde el ecuador, que es la que se está calentando permanentemente durante el año, hacia los polos. Estas corrientes cálidas se encuentran en la superficie y cuando llegan a los hemisferios más al norte, que están más fríos, se enfría, se vuelve más densa, más pesada, desciende a la profundidad del océano y luego esa agua fría regresa hacia el sur, pero con mayor profundidad. Las aguas que están muy cerca de la superficie están muy calientes porque el sol está calentando permanentemente el agua. Estas son como por ejemplo la corriente del Golfo, que va desde el Ecuador pasando por el Golfo de México y sube hasta las zonas del Polo Norte o inclusive las zonas de Europa. Las temperaturas al ser más cálidas permiten que la densidad sea más baja. Sin embargo, se mantiene relativamente una acidez en las aguas, particularmente porque el agua del mar está absorbiendo bastante del CO2 que hay en la atmósfera. Cuando llega el agua de la termolina hacia las partes más frías, se vuelve más densa, más pesada, desciende y empieza a moverse más en lo profundo, moviendo esa acidez hacia otras zonas más hacia la parte sur del planeta, por lo que estamos observando que la acidez ahora de los océanos están provocando efectos en especies marinas y corales. Particularmente tienen la importancia de transmitir el calor y no permitir que los océanos se calienten permanentemente en las zonas ecuatoriales o que se enfríen en las zonas polares. Hay un intercambio de calor, un balance de energía permanentemente durante todo el año, puesto que hay una transmisión de calor por la superficie del Ecuador a los polos y luego transmisión del aire frío del polo hacia las zonas ecuatoriales profundo en el mar. Bueno, particularmente con los incrementos de temperatura del aire y a su vez en el agua que está provocando el calentamiento global y el cambio climático, se espera en algún momento que haya un desbalance de energías disponibles en el océano. Se dice de que, por ejemplo, al haber mayor deshielo en los polos, que ingrese más sal y más agua fría que llegue hacia la termolina, podría provocar que esta termolina pierda velocidad o pierda fuerza y que podría inclusive hasta cortarse. En el peor de los casos, en un escenario catastrófico con una termohalina que no funcione correctamente, podría haber lugares donde se almacene mucho calor y en otros donde se almacene mucho frío. Bueno, con el calentamiento global y con el cambio climático, lo que podría provocar, por ejemplo, es que la mayor cantidad de CO2 va a provocar que el mar se mantenga constantemente incrementando su acidez, provocando efectos en la vida marina. A su vez, de existir mayor calentamiento en las aguas, podría provocar que se desarrollen más huracanes, que los cuales dependen de aguas más cálidas. Pero también, en el peor de los casos, al ocurrir un deshielo en los polos, esta agua más salada y más fría
podría cambiar, modificar o hasta desaparecer la corriente termolina. Es importante destacar que la temperatura promedio en El Salvador aumentó 1.3 grados Celsius con relación a la temperatura promedio de la década de los 50 del siglo pasado, y que el mayor aumento se dio a partir de los años 90. Así, la temperatura promedio pasó de 24.2 grados Celsius en el periodo de 1950-1959 a 25.5 grados Celsius de 2000 al 2006. Para El Salvador, la iniciativa Economía del Cambio Climático en Centroamérica estima para el 2100 un aumento probable hasta el 4.7 grados Celsius bajo el escenario A2, tomando como base la climatología del periodo 1980-2000. Para el 2030 se proyecta un cercano a 1 grado Celsius, y a partir de ese corte los dos escenarios se van diferenciando con mayores aumentos en A2. En cuanto a la precipitación, bajo el escenario A2, la precipitación anual en las próximas décadas podría reducirse entre el 3 y el 1%, pero luego las reducciones son más severas, alcanzando más del 15% para 2050 y 2070, y más del 30% para finales del siglo. En ambos escenarios, el modelo Hadley estima reducciones incluso mayores. Se prevén además cambios en la distribución de la lluvia a lo largo del año. En las próximas 2 décadas puede haber más lluvia al principio de la época lluviosa y la misma o menor cantidad que la actual en el periodo postcanícula. A más largo plazo, la época de lluvia podría acortarse a casi la mitad de la actual. En el escenario más pesimista, la temporada de lluvias podría no iniciarse de forma significativa hasta julio o agosto, lo que conlleva serias implicaciones en la disponibilidad de agua para la producción agrícola e hidroeléctrica. ¿Cómo enfrentar el cambio climático? Las manifestaciones relacionadas al cambio climático que ya se observan en El Salvador están aumentando los riesgos y la vulnerabilidad del país frente a los desastres. En general, las comunidades pobres son las más vulnerables al cambio climático, al no contar con recursos para prevenir o protegerse de sus impactos. Quienes habitan en ellas frecuentemente pierden sus bienes y medios de vida al producirse los desastres. Por eso hay que tomar medidas inteligentes y desde ahora mismo para reducir la vulnerabilidad o prevenir los impactos adversos del cambio climático. Para lograrlo, la sociedad salvadoreña debe revisar sus acciones actuales y plantearse su desarrollo a futuro de manera diferente, promoviendo una relación armónica entre las actividades humanas y el medio ambiente, y preparando planes locales y nacionales de crecimiento económico y superación de la pobreza que tengan en consideración los riesgos provenientes del cambio climático. Aunque este es un fenómeno global, su impacto se manifiesta de manera diferente en cada lugar, según sus condiciones geográficas o su grado de vulnerabilidad. Es importante que la población desarrolle la capacidad de identificar las maneras particulares en que el cambio climático está afectando a sus comunidades y regiones. De manera conjunta o colectiva y con el apoyo de los gobiernos locales y nacionales deben establecerse aquellas medidas que mejor respondan a las amenazas específicas que enfrenta cada localidad. Para conocer un poco sobre este tema de la circulación termolina y sus efectos en el cambio climático, escucharemos a continuación la voz de los expertos. Sí, bueno, eh, un término que se ocupaba antes de circulación termolina se refiere a que es en física nosotros circulación es una celda, es un transporte de masas de agua
que recorren grandes distancias, digamos. Puede haber circulación horizontal en superficie, puede haber circulación vertical a lo largo de la columna de agua, y hay una circulación que es más comúnmente llamado como circulación de capa de fondo. El océano o los océanos, si vemos Atlántico, Pacífico, Índico, tiene una profundidad promedio de 3.400 metros. Entonces, ¿qué mueve las masas de agua? ¿Qué fuerzas son las que actúan sobre ese enorme volumen de agua? Para que tengan ustedes una idea del Pacífico, solamente el Océano Pacífico, que es el más grande, puede tener de polo a polo unos 15.000 kilómetros de distancia, de América a Asia unos 15.000 kilómetros de distancia. Si usted multiplica eso, 15.000 por 15.000 por 3.400 o 3.4, le van a salir millones, 10 a la 17, 10 a la 18 metros cúbicos de agua. ¿Qué mueve ese enorme volumen de agua? Pues la capa superficial, que en océano abierto se considera una capa entre 100 y 500 metros, la mueve fundamentalmente el viento. Por debajo de esa capa superficial hay algo que nosotros le decimos clina. Puede ser termoclina de temperatura, haloclina de salinidad, pignoclina de densidad, que es una capa relativamente delgada, 100 metros aproximadamente, en donde cualquiera de estos parámetros pasa de un valor constante que tiene en la capa superficial a un valor de incremento lento en la capa de fondo. Esa capa de fondo, en términos generales, se dice que tiene entre 3 y 4 kilómetros de ancho. Es la mayor parte del volumen de los océanos. En la circulación termolina o circulación de capa de fondo, se refiere, como es circulación, tiene que haber una entrada y una salida. La entrada son mares que están en los bordes de los polos. El más estudiado son los mares de Groenlandia y Noruega, al norte, pero también en mares de esos Antártico, Polo Norte, pero también en el Polo Sur o Antártico, el mar de Weddell, el mar de Ross, son productores de masas de agua de capa de fondo, porque como ahí se forma hielo, el mecanismo así en breve es vientos polares fríos, cercanos a los 4 grados centígrados, soplan sobre la superficie del mar de esos mares, que son cuerpos de agua relativamente pequeños, y primero producen evaporación. Entonces agua del mar sube en forma de vapor a la atmósfera, y si la temperatura de este aire es lo suficientemente frío, forma hielo.